Mis amados, muy, pero muy buenos días. Me place, me alegra, me gusta saludarlos en esta nueva mañana. Hoy, en nuestra celebración, estamos recordando el Viernes Santo. Día difícil y complejo en la historia de la humanidad por el suceso de la acusación, crucifixión y muerte de nuestro amado Señor Jesús. Bueno, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor en esta mañana y vamos a entrar en un tema igual de interesante al de ayer. Vamos a tratar hoy de otra persona. Ayer hablamos de Judas. Hoy vamos a hablar de otro personaje también muy singular que acompañaba al Señor hasta el último momento, del apóstol Pedro, o Simón. El nombre real de él era Simón, podríamos decir alias Pedro, porque Pedro es un sobrenombre que el Señor Jesús le colocó a él para distinguirlo, para decirle, bueno, el ministerio suyo es este. Y el Señor profetiza sobre la vida de Simón Pedro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, amado, recordado, reconocido, en fin, tantas cosas, sea por siempre tu santo, bendito, precioso y poderoso nombre. Hoy, Señor, cuando estamos recordando el suceso de la cruz, el suceso, Señor, de tu martirio para ir a morir en la cruz del Calvario, Señor, hoy venimos delante de ti. Y lo hacemos porque tomamos un tiempo, Señor, para meditar, para pensar, para evaluar nuestras propias vidas a través de tu palabra. Señor, hoy, en este día, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que toda tu palabra, tu enseñanza quede impresa, grabada en lo más profundo de nuestro ser. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor amado, Dios de la gloria, Dios Padre. Te damos gracias por tu Hijo, por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Lo diste en pago por nuestros pecados, por nuestras culpas. Señor, gracias. ¿Qué más podemos decirte? Te alabamos, te adoramos, glorificamos tu nombre. Ahora, Señor, háblanos. Señor, tu palabra siempre trae mensajes para nuestra vida. Gracias, Señor. Bendigo a todos los que estamos reunidos en este momento. Gracias, Dios. Bendícelos. A todos, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es el apóstol Pedro. Ayer hablamos de Judas, un hombre realmente muy singular, y es mucho más amplia la biografía de este personaje, de Judas. Es muy singular. De pronto un día profundizamos un poquito más en la vida de él, porque uno puede, la palabra no lo dice, pero se puede inferir que era una persona, un empresario, una persona que estaba en el negocio, en fin. Pero hoy vamos a hablar de Pedro, de cierta manera también otro empresario, un personaje con ciertas características muy importantes. Algunos estudiosos de la palabra, y de pronto supongo yo algún psiquiatra o psicólogos que han estudiado las características temperamentales, emocionales de personajes históricos, entre ellos del mismo Señor Jesús, de Pedro, de Judas, de Juan, de muchos personajes. Se han hecho estudios psicológicos de Pedro, de Simón, porque el nombre de él era Simón, no era Pedro. Pedro era un sobrenombre, por decirlo de alguna forma. Simón Piedra, Simón alias Piedra. El Señor le dio ese nombre para enseñarle el fundamento de su vida de ahí en adelante. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esa piedra que eres tú, yo voy a edificar mi iglesia.
Eso es algo. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Y le estaba diciendo, tú eres fundamento también. Le está diciendo a Pedro. Y sobre el fundamento, eres Pedro, o sea, eres piedra. Eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso fue la forma como el Señor le dijo a Simón en algún momento. Pero bueno, y era un personaje muy curioso. Pedro era un personaje, algunos psicólogos o psiquiatras históricos califican a Pedro de un hombre, a Simón Pedro, de un hombre colérico. Y como buen colérico, un hombre activo, un hombre voluntarioso, un hombre con visión amplia. Cuando uno estudia la vida de Pedro, del apóstol Pedro, wow, era un hombre, era un empresario también. Él era un pescador, pescaban y vendían el producto de su pesca, pero era un hombre como todo colérico, un hombre voluntarioso, quería hacer, era su voluntad, un hombre decidido, un hombre que tenía una opinión y se iba detrás de la opinión, en fin, y opiniones firmes, y las respaldaba y las defendía, en fin. Entonces, exigente, personalidad fuerte, ese era Pedro, y él a partir de ese momento, a pesar de ser un hombre de cierta manera ignorante, porque no era un pescador, bueno, un empresario de la pesca, pero no era un hombre, para decir como Pablo, un hombre estudiado a los pies de Gamaliel en una universidad de la época, pero aún así era una persona decidida, entendió el propósito del Señor Jesús. Lo entendió y dedicó su vida a ello. Ya vamos a hablar de esto. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14, vamos a leer del versículo 29. Dice, Marcos 14, 29, dice, en ese momento Pedro le dijo, hablando con el Señor, dice, aunque todos tropiecen, yo no tropezaré. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, en verdad te digo que antes de que el gallo haya cantado dos veces, no 3 veces, 2 veces. Hay gente que dice que el gallo cantó 3 veces, no, 2 veces. Antes de que el gallo haya cantado 2 veces, hoy, en esta noche, tú me habrás negado 3 veces. Versículo 31. Pero él más insistentemente decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré, mi Señor. Bueno, y todos los apóstoles decían lo mismo, dice la palabra, y todos los discípulos decían lo mismo, absolutamente. Y dicen, yo no te negaré, Señor, yo contigo hasta el final. Vamos al versículo más adelantico, al versículo 54. Han aprendido al Señor, ya lo llevan prisionero, en fin, y él va detrás, Pedro va detrás. Versículo 54. Dice, y Simón lo iba siguiendo de lejos, y llegó hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Mira dónde se metió, en la boca del lobo. Y sentándose con los criados se calentaba frente al fuego. ¡Ja! Se sentó allá a esperar a ver qué va a pasar, qué va a suceder. Pasemos al versículo 66, vamos al 66. Dice, y Simón permanecía abajo en el patio. Entonces una criada del sumo sacerdote llegó. Y al verlo, o sea, al ver a Pedro, a Simón, mientras se calentaba, lo observó detenidamente y le dijo, se queda mirando a Pedro, a Simón Pedro, y le dice, tú también, está hablando la sirvienta del sumo sacerdote,
Ellos tenían servidumbre. ¿Cómo les parece? Dice, tú estabas con Jesús el Nazareno. Ah, lo descubrió. Claro que los conocían. Y como era una sirviente en la casa del sumo sacerdote, ella escuchaba hablar, yo supongo, en la hora del almuerzo, de la comida, escuchaba hablar a todos los sacerdotes del templo, los escuchaba hablar del tal Jesús y hablaban todo, era el tema de ellos, supongo yo. No lo dice la palabra, pero supongo. Entonces dice, versículo 68, pero él lo negó. Y dijo, yo no sé de qué me hablas. Como decía un personaje nuestro, no sé de qué me hablas, viejo. Eso es lo que Pedro le dijo. Dice, y cuando salió al portal, el gallo cantó. ¡Wow! Se cumplió la palabra que el Señor le había dicho hacía unos momentos. Vamos más adelante, vamos a Mateo 26:56. Dice, es más o menos el mismo recuento del que acabamos de leer en el otro evangelio. Dice, pero esto ha acontecido para que las escrituras de los profetas se cumplan. Se tenía que cumplir las profecías. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. No se quedaron, eran bravucones. Es que aunque tenga yo que morir contigo, Señor, no te negaré. ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas parecidas a esas? Y muchas veces flaqueamos, porque necesitamos permanentemente el poder del Espíritu de Dios, ayudándonos, animándolos. Sigamos leyendo. Vamos ahí a Mateo 26. Mateo 26:56, pero esto ha acontecido para que las escrituras de los profetas se cumplan. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron, lo dejaron solo. Saltemos al versículo 58 y dice, y Simón Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Sí, se metió en la boca del lobo, y lo decía también Marcos. Dice, y al entrar se sentó entre los para ver el desenlace. Saltemos al versículo 75 de ese mismo suceso. Dice, y Pedro, recordando lo que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Recordó lo que el Señor le había dicho. Y termina esa porción diciendo, salió fuera y lloró amargamente. ¡Wow! Ese es el poder entender en ese momento que había traicionado a su amigo. Le dolió profundamente, pero se arrepintió, se dio cuenta de su error. A diferencia del amigo que hablamos ayer, de Judas, que se dio cuenta que había cometido un error en haber entregado al Señor a los sacerdotes del templo, al sumo sacerdote y a todos los que le acompañaban. Cometió el error, porque el objetivo de ellos era definitivamente matar al Señor. Él pensó que bueno, de pronto lo llevaban allá, le iban a dar unos cuantos palos y lo iban a azotar y lo soltaban, porque ellos no podían disponer de la vida de un ser humano, no podían. Ellos podían golpearlo, podían inclusive encarcelarlo, pero nunca quitarle la vida a nadie, ni ciudadano judío, ni ciudadano romano, mucho menos. Entonces, él dijo, no, ellos no pueden hacer nada, porque el imperio es el único que puede disponer de la vida de las personas. Entonces lo golpearán, le darán azotes, en fin, pero tendrán que soltarlo. Y resulta que no, porque ellos tenían otro plan, acusarlo con mentiras para que el imperio se encargara de él, lo viera como una amenaza para el imperio y terminaran quitándole la vida, como sucedió. Entonces, Judas entendió
y se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Como decimos nosotros coloquialmente, le salió el tiro por la culata. No era lo que él pensaba, digo yo, analizando las circunstancias. En cambio ¿no? Pedro, Simón, como buen colérico, señor decidido, echado para adelante, como decimos en nuestra tierra, yo te seguiré todos los días y si hay que morir, pues yo muero por ti. Al primer disparo salió corriendo. Apenas vio la amenaza, salió corriendo y de lejos. Y el Señor le había dicho hacía poco, antes de que el gallo cante 3 veces. 2 veces, tú me negarás 3 veces. El gallo no era un gallo, un animal. es que la gente tiene la idea de que cuando hablamos, se habla bíblicamente del gallo, estamos hablando de un animal. No. El gallo era una trompeta que el gallium se sonaba a tipo 6 de la tarde, creo, más o menos en nuestro horario, y porque a esa hora se cerraban las puertas de la ciudad. Se cerraban las puertas de la ciudad. Son cosas errores que uno no le enseñan a uno, alguien enseña de una forma equivocada. No, era un sonido, era como un reloj, el reloj de la ciudad. Vamos a cerrar las puertas de las murallas. Y cerraban las puertas. Tocaban 3 veces. En la tercera, avisando, cerraban a la tercera. Y cerraban las puertas grandes. Y quedaban las puertas pequeñas por donde podía entrar la gente que se quedaba afuera de pronto, que llegó tarde. Esas puertas se llamaban las agujas. La aguja era una puerta como puntiaguda, y era como una puerta pequeña dentro del portón grande de la ciudad. Esa puerta se llamaba la aguja. Por eso hay gente que dice, pero ¿cómo van a decir que un camello va a pasar por el ojo de una aguja? ¿Cómo va a pasar? No, es que no está hablando de la aguja esa de enhebrar que nosotros conocemos. Por favor, esas agujas aparecieron por ahí como en el siglo XV. Bueno, entonces no puede, por esa puerta pequeña que se llama la aguja, o se llamaba la aguja, por ahí no pasaba un camello. El camello es un animal bastante alto y fornido. Entonces, eran pequeñas cosas. Y que el gallo cantó 3 veces. No, el gallo, y pintan al animalito. Lo pintan ahí y ilustran una historia bíblica y pintan el gallo cantando. No, eso no fue así. Eso no fue así. Pero bueno, entonces, cuando el sonido del gallium suena, él se acuerda. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. Mi Señor, ustedes se imaginan por un instante el impacto en la vida de Pedro, acordándose de lo que el maestro le acaba de decir. Me vas a traicionar, me vas a negar. Señor, yo no te negaré. Eso es lo que le decía, ¿sí? Aunque tenga que morir contigo, no te negaré, Señor. Y lo más chistoso es que todos los apóstoles decían, sí, yo también. Todos repetían lo mismo. Y salieron corriendo cuando fueron a prender al Señor Jesús. Bueno, entonces, Pedro dice ahí la palabra, cuando entendió y se acordó de las palabras del Señor Jesús, dice que salió afuera del lugar donde estaba metido en la boca del lobo, en la casa de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Salió de allí y dice la palabra, salió afuera y lloró amargamente. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que causar dolor. Cuando nosotros un día tomamos la decisión de caminar con el Señor, nos arrepentimos.
y hay gente que llora y llora con dolor profundo. Sí, nos arrepentimos y se produjo tristeza en nuestra vida, porque son instantes en los cuales podríamos decir, es como si una cinta de película, que hoy en día ya no existe ya, pero en una cinta de película regresamos la película de nuestra vida y recordamos todas las tonteras que hicimos a lo largo de nuestra vida. El Señor nos pone a nosotros en evidencia. Entonces, ese era Pedro, ese era Simón, que el Señor le puso el apodo de piedra, Simón Pedro. Porque el Señor le dijo en algún momento, sobre esta piedra, sobre Simón, voy a construir mi iglesia. Pero el Señor tenía que prepararlo primero. Él tenía que pasar por todas estas circunstancias primero para poder fortalecerse y entender lo que significaba construir la iglesia del Señor. Pedro se arrepintió en ese momento. Pero con todos estos sucesos, él fue entendiendo poco a poco que él tenía sobre sus hombros una gran responsabilidad. Si nosotros miramos la vida de Pedro, sus orígenes, era un pescador de allí en el mar de Galilea. Pero lo increíble en el Señor es que llegó a ser el primer jefe. No le pongamos el nombre de que el primer papa, no, el primer dirigente, el primer director, el primer jefe de la iglesia de Cristo Jesús, de la iglesia cristiana. Él fue el primer director, la primera cabeza. Dejó su casa ya en Cafarnaún y se unió a los discípulos. Él dejó todo y se fue a predicar, a enseñar lo que había aprendido del Señor. Y lo más interesante es que él arrastró a otros. Con él se unieron otros y eran pescadores también. Por ejemplo, Andrés, su hermano, se fue con él también a predicar. Yo me imagino, la gente diría, pero estos están locos. Estos están locos. ¿Cómo es que ahora dejó su negocio, su empresa y ahora se fue a predicar? Esas expresiones aún todavía están vigentes. Están vigentes, porque eso es lo que a uno le dice a la gente. Pero usted se enloqueció. Usted ahora su negocio ya no es importante, sino ahora se va a volver, usted es un pastor, un predicador. Ahora el Señor lo llama a uno. El Señor lo llama. Yo estudié para ser un empresario. Mi padre fue un empresario. Y empecé mi vida siendo un empresario. Tuve empresa, ¿recuerdas, amor? Tuvimos negocios, me caso y con la mujer que me ha acompañado 53 años. Solo nos faltó volar en helicóptero. Como decía, en globo. Decía, a ustedes solamente les falta volar en globo. Empezamos a trabajar porque sentíamos y creíamos que éramos empresarios. Pero conocimos del Señor y nos volvimos empresarios, pero empresarios del reino de Dios. Y créanme que ha sido para nosotros, para mi esposo y para mí, hace 35 años más o menos, 34 años. Ha sido para nosotros de una gran bendición. Entonces, ahí a Pedro se le unió Andrés, su hermano, los hijos de Zebedeo. Eran dos hijos, Santiago y Juan. Santiago y Juan se unieron a Pedro y a acompañarlo. Y les decía que Pedro, de cierta manera, era un hombre ignorante. Pero el hombre tenía empuje, tenía personalidad fuerte. Y caminó muy cerca del Señor. Él estaba al pie del Señor. Él era como dijéramos, como el aprendiz. Ahí, al pie del Señor, yo creo, él oía detenidamente todo lo que el Señor enseñaba.
y trataba de recordarlo. Y yo no sé cómo lo recordarían, porque el escribir no era como es ahora. Rápido, usted con un bolígrafo y un papel y va escribiendo y va tomando notas de lo que el conferencista está diciendo, o está grabando con una grabadora, pero en aquella época, o con un celular. Oh, ahora ya no necesitamos ni escribir ni nada, el celular está todo. No, oyendo, y era tan impactante la palabra del Señor que no la olvidaban. Y la palabra se tiene, en cada vida de cada uno de nosotros como creyentes, se tiene que volver impactante la palabra. Porque si no la olvidamos. Y la palabra nos impacta cada vez que uno lee llevamos 30 y tantos años en el Evangelio y uno lee la Escritura todos los días, en algún momento. Y siempre que uno abre ese libro y empieza uno a leerlo, algo le impacta. Es increíble, es increíble. Es como, ayer hablábamos de ciertas cosas que uno pasa por encima de ellas. ¿Ah? Hablábamos de cómo se llamaba el papá de Pedro, no, de Simón Pedro. ¿Cómo se llamaba? Fue el papá de Judas. Se llamaba Simón Iscariote. Claro, claro. ¿Cuántas veces habíamos pasado? Pues tú sabías eso, yo no lo sabía. Que ahí estaba el nombre del papá de Judas. Aleluya. Entonces la palabra, la Biblia tiene esa particularidad. Siempre que tú la lees, que tú la abres, hay algo nuevo para ti. Hay algo nuevo para mí, para todos aquellos que abrimos la palabra. Bueno, entonces este personaje Pedro, bueno, fue un hombre sencillo, fue un hombre impulsivo. Ese era su temperamento colérico. Juntamente con Santiago y con Juan, estaban en todas las cosas. Él estuvo con el Señor en reuniones donde no iban todos los apóstoles. El Señor sabía el propósito de la vida de Pedro, Él lo sabía. Yo imagino, venga Pedro, vamos, acompáñeme, Simón, vamos Simón, acompáñeme, vamos. Y hubo reuniones donde había muy pocos de ellos, no estaban todos los 12 apóstoles, no. Momentos en que estaba él, Simón, con Andrés, con Juan y con unos pocos, no con todos los 12 discípulos. Entonces, él visitaba a las familias. Él visitaba, les decía que Pedro era un sobrenombre, ¿cómo se dice? Un mote. Sí, un sobrenombre que el Señor le puso. Tú eres Pedro. Tú eres una piedra, tú eres piedra. Y sobre esa piedra, o sea, sobre usted, a partir de usted, yo voy a edificar mi iglesia. Eso fue lo que el Señor le dijo. Simón, ahora te llamarás Simón Piedra, Simón Pedro. ¿Por qué? Porque a partir de ti, yo voy a construir mi iglesia. Entonces, Pedro era un hombre colérico, y el hombre colérico tiene una personalidad fuerte, opiniones que trata de imponerlas, en fin. Eso quiere decir que él tomaba y pesaba cada palabra que el Señor decía. Eso es lo que uno puede inferir de todas las cosas. Inclusive, en algún momento, oyendo él hablar al Señor, Simón Pedro hablaba y, como dijéramos, le salían frases que impactaban. ¿De dónde le salían? De lo profundo de su ser. En algún momento se queda mirando al Señor Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Y qué le dice el Señor? Le dice: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso está en Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 17 en adelante. Entonces, el Señor, eso que Pedro le dijo al Señor en ese momento, el Señor le dijo: Pedro, eso es revelación del cielo, eso no es tuyo.
Eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Y a partir de ese momento le dio a Pedro máxima autoridad. Mateo 16, 17, dice, bien, le dice el Señor, le contesta a Pedro, le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, que tú eres piedra, y sobre la piedra que eres tú, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré a ti, Pedro, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre... Oiga, eso fue un nombramiento con todas las de la ley. Y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. ¡Wow! ¡Wow! Y esa palabra, déjeme decirte algo, estamos pasando momentos muy difíciles y complejos, no solamente en nuestro país, el mundo entero, todo el mundo. Llegó el momento en que nosotros también, como Pedro, nos apropiemos de esa palabra que el Señor le dio a Pedro. Apropiémonos de esa palabra. Hagamos de cuenta que el Señor nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Me lo dice a mí, te lo dice a ti, a todos y cada uno de los que están contigo en tu casa. El Señor te lo está diciendo. Tú eres piedra. Cada uno de nosotros es una piedra de la iglesia. Y sobre nosotros el Señor está construyendo el reino de los cielos. Eso no lo olvidemos. Tenemos objetivos. Y además tenemos el poder que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado el poder de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, entonces, Pedro con su personalidad, una personalidad fuerte. También lo podíamos ver ahí en los versículos que leímos, también tenía momentos de debilidad, era un ser humano. Él lloró cuando él recordó las palabras del Señor, cuando él le dijo, antes de que el gallo cante, 2 veces tú me habrás negado, ya 3. Era sensible. Eso es una característica del colérico, no creas. El colérico es como mucho humo, pero en el fondo es tierno en el fondo, se conmueve. Y Pedro era un hombre que se conmovía. Entonces, arrepentido Pedro, se arrepintió, dice la palabra, que cuando recordó la expresión del Señor, dice que salió afuera de la casa donde él estaba y lloró amargamente. Dice, yo eso nunca lo he encontrado, que lloró tanto que se le formaron surcos en su cara bueno, esa es, ¿cómo llaman? Las tradiciones, que somos un poquito exagerados y nos excedemos. Entonces, Pedro se arrepintió, lloró amargamente, se dio cuenta de quién era él. Se dio cuenta. Yo soy un hombre con problemas, soy un hombre con defectos y todo eso, al haber de cierta manera traicionado a su amigo, a su maestro, a su Señor, lo llevó a un arrepentimiento, pero no al arrepentimiento de Judas. Judas no tuvo arrepentimiento, sino tuvo remordimiento, que es algo diferente, totalmente diferente. Y no hay cambio, no hay propósito de cambio. En cambio, Pedro se arrepintió, tuvo arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento. Por eso no tuvo salida. Su propia conciencia lo acusaba cada segundo de su vida, hasta que tomó la decisión de quitarse la vida. Pero Pedro, Simón, se arrepintió y el Señor le perdonó.
a Pedro y nunca más volvió a dar pie atrás. No flaqueó. Y después de que el Señor es enterrado y resucita, él fue el privilegiado con la primera aparición del Señor. Fue Pedro a quien se le apareció primero. Y de ahí en adelante, Pedro ya se enfrentaba al mundo entero. Al mundo del Imperio Romano no le importó. Y fue hasta Roma a predicar el Evangelio del Señor Jesús. Y sin lugar a dudas, a partir de ese momento se convirtió en un líder. Él empezó a dar órdenes. Usted vaya para allá, usted para allá. Y él se convirtió en el dirigente, en la cabeza número 1 de la Iglesia de Cristo. A partir de ese momento. Fue el líder indiscutible de toda la comunidad, de los cristianos. Y todo ese trabajo le duró más o menos, estuvo en esto como unos 15 años, más o menos, predicando el Evangelio, organizando en un lado, organizando en otro, iglesia en lugares donde nunca se había pensado y lejos de donde él vivía. Se dedicó a propagar las enseñanzas de Cristo. Él dirigía las oraciones. Él era el que las dirigía en las casas, dirigía las oraciones todos los días. Él era el que replicaba a los sacerdotes de las herejías. Él era el que se enfrentaba a ellos. Pedro, un pescador, que alguien dijera, no, es que él estudió a los pies de Gamaliel como Pablo. No, era un hombre sencillo, rudo, burdo, agresivo, colérico, con 1000 defectos, pero el Señor lo escogió. Bueno, entonces, él era el que iba y se enfrentaba a discutir la doctrina con los sacerdotes del templo. Él, Pedro, que dijeran, no, es que fue de pronto otro apóstol, Lucas, que fue un hombre preparado, él tenía preparación académica. Lucas, no, era un Pedro, el ignorante, y se enfrentaba a los rabinos, a los más recalcitrantes y ortodoxos, a hablar de la fe. Y manejaba a la gente, aceptaba inclusive a judíos y no judíos. Los aceptaba. Venga para acá, siéntese, le voy a enseñar. Le voy a enseñar. Ese fue Pedro. Un hombre estructurado en la fe. Después de caminar con el Señor 3 años de oír la palabra del Señor, la asimiló, transformó su vida y de ser un empresario pasó a ser un predicador del reino de Dios. Qué bonito. Ustedes no se imaginan lo que eso representa. Cuando uno deja atrás lo que uno creía que era su futuro para dedicarse a la empresa de Cristo Jesús, a llevar su palabra, a vender la palabra, a promocionar la palabra, a enseñar la palabra. Yo debería estar administrando negocios como mi padre, y no lo hacía mal como empresario. Me encantaba, me gustaba. Bueno, y todavía me gusta, pero ahora tengo otra empresa que la sostiene el Señor. Propagar el Evangelio. Bueno, a él predicando la palabra, en algún momento como predicador le fue muy bien. O sea, era impactante cuando él hablaba, impactaba. Lógicamente el imperio empezó a ver, más o menos 13, 14, 15 años después de la muerte del Señor, empezó a ver que los cristianos se multiplicaban de una forma impresionante.
Tanto así que el imperio llegó a pensar que se estaban convirtiendo en un peligro para la estabilidad política del imperio. Hacia el año 44 más o menos fue llevado a la cárcel Herodes Agripa. Lo llevó a la cárcel, pero de esa cárcel él se escapó. Él escapó de esa cárcel. Fue a Jerusalén, se dedicó a enseñar la fe, no solamente allí en Jerusalén, estuvo en Siria, estuvo en Grecia, en Asia Menor, en fin. Él fue el invitado. No, el invitado no, porque él fue el que lo organizó, el concilio, el primer concilio apostólico, el primer concilio en Jerusalén, en el año 48-49. Él estuvo allí y allí hizo equipo con otro hombre de Dios. Este sí, un hombre ilustrado, un hombre preparado, con Pablo. Se unieron los dos y empezaron a trabajar. Apoyó lo que Pablo enseñaba, porque Pablo era un hombre ya académico, ya era un académico, ya era una persona estudiada en una universidad de la época. A los pies de Gamaliel, dice la Escritura. Gamaliel era como decir, allá no eran las universidades como aquí, la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard, no, era la Universidad de Gamaliel, porque Gamaliel era el que enseñaba. Entonces había gente que... entonces la gente dice que estudiaba a los pies de Gamaliel. ¡Qué bonito! Entonces ya no era solamente Pedro llevando el Evangelio, ya se le unió Pablo. ¡Uf! Entonces se dedicaron a enseñar la fe por todo el mundo conocido de aquel momento. Y les decía que hacia el año 48 más o menos hicieron el primer concilio en Jerusalén. Y allí en ese primer concilio se tomó una decisión muy interesante, ¿sabes tú? En ese concilio tomaron la decisión de predicarle el Evangelio a los gentiles, porque ellos predicaban el Evangelio más que todo a los que habían sido de ellos, a los judíos, a los ortodoxos, pero pensar en el gentil, o sea, en el malo, en el pecador, a los perros como lo llamaban en esa época, al que no era judío. ¿Ah? Hicieron equipo con Pablo y empezaron allí. Pablo fue el que lanzó la propuesta y allí empezaron a predicarle a toda la fe cristiana, a todos los gentiles. Él fue a Roma, él viajó a Roma, es que se metía en la boca del lobo. Bueno, estando allí en Roma, él fue detenido, porque Nerón empezó a perseguir, que era el emperador en ese momento, empezó a perseguir a los cristianos. Y allí prendieron a Pedro y lo crucificaron. Dice la historia, porque yo no sé si eso está en la palabra, no recuerdo, que él no aceptó que fuera crucificado con la cara hacia arriba, con la cabeza hacia arriba, como crucificaron al Señor, que porque él no era digno, entonces pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo. No, eso es la tradición la que habla esas cosas. Pero bueno, en el reinado de Nerón, Pablo fue crucificado. Pedro fue crucificado. ¿Qué nos dejó? Judas, el Iscariot, no dejó nada, un mal recuerdo. Pedro dejó 2 cartas hermosísimas, 2 cartas, primera y segunda carta de Pedro. Una de esas cartas la escribió en lengua griega, porque el objetivo de ellos era predicarle a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles. Y también esa carta iba dirigida a los hebreos. Las 2 cartas de Pedro iban dirigidas también a los hebreos, porque había hebreos por
por muchos lugares, en Asia, en Capadocia, en Bitinia, en fin. Entonces, esas epístolas, las 2 cartas de Pedro, que son hermosísimas, yo les recomiendo que las lean. Son 2 cartas nomás, no son muy largas, pero son hermosísimas. Primera y segunda carta de Pedro son hermosas. En la segunda carta él muestra todas las enseñanzas falsas de todos esos judaizantes de la época. En fin. En la primera carta él habla de lo que debe ser el cristiano, como dijéramos, los principios de la fe cristiana en la primera carta. Y en la segunda carta él habla de las costumbres, de los falsos sacerdotes, falsas doctrinas, los falsos doctores de la ley. En fin, nos dejó 2 cartas. Pedro, Simón Pedro. ¡Wow! Un nombre excepcional. Tuviéramos tiempo, profundizaríamos y hablaríamos mucho más, porque es fascinante la vida de este hombre, sin lugar a dudas. Para mí, el hombre más importante en el nacimiento y en la bendición y en la prosperidad de la fe cristiana. Amén. Qué interesante. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a bendecir nuestras vidas. Que el Señor nos permita a nosotros caminar en la fe con esa fortaleza, con ese ánimo, con esa pasión, como lo hizo Pedro. Señor amado, nuestro Padre, hoy, Señor, te damos gracias. Hoy es un día en el cual estamos recordando la pasión. El momento aquel, Señor, cuando Cristo Jesús es tomado por incrédulos, por fanáticos, y sin un juicio justo fue llevado a la cruz del Calvario. Y allí muere. Señor, tu muerte era una ofrenda por todos nuestros pecados, un sacrificio por toda la humanidad. Y el Cordero fuiste tú, Señor. Y tenías que serlo porque no había miles de millones de corderos para entregar como sacrificio. Fuiste el Cordero inmolado, el Cordero puro y sin mancha, sin defecto, en la cruz del Calvario, por todos y cada uno de los seres humanos, para que nos acercáramos a Él, para que pusiésemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser en las manos de Cristo Jesús, para que Él nos enseñara, para que el Señor nos ayudara, formara nuestra vida debidamente como debe ser. Señor, te damos gracias por tu Hijo. Tú lo entregaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Infinitas gracias. No tenemos cómo pagarte tu amor hacia nosotros, que no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo. No escatimaste. Lo entregaste por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos recordar todas estas situaciones. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu Hijo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Como seres humanos se nos llena el corazón de tristeza, recordando el suceso de la cruz. Pero al mismo tiempo nos llenamos de alegría al saber que es el camino
que debemos seguir para poder llegar a la presencia de nuestro Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a honrar al Señor con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos. Y para eso vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 8, 18. Eso no se nos olvida. Deuteronomio 8, 18. Deuteronomio 8, 18. Y es algo interesante que debemos nosotros recordarlo como creyentes. Porque hay personas que tienen una idea de que el cristiano, el verdadero cristiano, no puede tener riquezas, sino que tiene que ser pobre, miserable, arrastrado. No, ¿quién dijo eso? Si alguien toma la decisión de ser así, porque no quiere, tuvo dinero y ya no quiero vivir con lo más sencillo, lo básico, bueno. Pero el Señor nos da a nosotros como sus hijos el poder. ¿Sí es clara esa palabra? Sí. El Señor nos da a nosotros el poder para hacer las riquezas. El Señor nos da poder para hacerlo. Y lo dice ahí, Deuteronomio 8:18. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a nuestros padres, como lo está haciendo en este día. Hay un pacto que el Señor hizo con nuestros padres, de bendecirnos, de cuidarnos, de darnos lo que necesitamos y aún un poco más para poder ayudar a otros. Si el Señor te da riquezas a ti, no es para que tú vivas muy bien y disfrutes, no, es para que tú compartas con el que no tiene. Y tú quieres tener, porque hay personas que dicen, no, pero yo me esfuerzo, trabajo y no tengo. Yo me atrevo a decirlo, porque lo he vivido en mi vida. Dar es la llave que abre los tesoros del reino para nosotros. Dar. Yo siempre recuerdo porque es algo que aprendí ya caminando en los caminos del Señor. Lo aprendí de un muy buen amigo. Ahí en el auto, en el carrito, ahí hay un vaso con muchas monedas y en una esquina, cuando hay alguien que merece, porque hay gente que pide y no merece, son personas llenas de vida y con un letrero pidiendo, no, que pueden trabajar, ¿qué trabajo hay por montones? Que no es que trabajo no hay, que eso no es cierto. Hay trabajo, hay muchas cosas que hacer. Y hay lugares donde ayudan a las personas, pero hay ancianos, hay enfermos, hay gente que sufre mucho, mujeres solas, abandonadas. Hombre, saca de lo que tienes ahí y reparte. Y te vas a dar cuenta que en la medida en que tú repartas vas a recibir más. Pero no repartimos para recibir, repartimos para bendecir a otros. Amén. Y con esa bendición es que el Señor nos bendice luego a nosotros. Pero no es que alguien diga, uy, yo voy a empezar a dar y voy a mirar cuánto me va a regresar el Señor. No. El dar tiene que ser algo en nuestro ser interior, metido adentro, el ser dadivosos. El ser dadivosos. La iglesia nos enseña eso. Nos enseña y el mundo nos critica. Pero usted, ¿cómo se le ocurre ir a dar el 10% de lo que usted gana? Eso es mucha plata. Se ganó el 90%. La iglesia nos enseña a eso, a dar. Y tú empiezas a ser próspero el día que tú empieces a dar. Termino de leer esta porción.
Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir riqueza, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como lo hace en este día. Gracias le damos al Señor por la fidelidad y por la gratitud y el amor de muchas personas, de muchas familias para con nosotros. Nos aman y todos los días mi esposo y yo le damos gracias al Señor porque hay un pueblo que nos ama. Nosotros hacemos lo que el Señor nos manda a hacer y lo hacemos con amor. Usted no se imagina. No solamente enseñamos la palabra, enseñamos de la familia, sino que además de eso atendemos la familia. Atendemos a aquellos que tienen problemas en su casa, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con quien sea. Atendemos, les escuchamos y nos preparamos para ello. Eso lo hicimos porque el Señor lo puso en nuestro corazón. Esa es la empresa que nosotros tenemos, en nuestro ministerio. Entonces, a cada familia, mire, hay familias hermosas, hermosas, que nos acompañan. Y nos ayudan también a seguir adelante. La familia Ballesteros, Villa. ¿Sabe dónde están? Están en los Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos. Oramos por ellos permanentemente. Y déjenme decirles algo, el Señor los ha bendecido de una forma impresionante, increíble. Y los va a seguir bendiciendo. A ellos, a Tina y a Yu, a Juliana, su hija, a Jorge, a Alfonso, el viejo. Nosotros los bendecimos permanentemente a ellos, declaramos, le pedimos al Señor la bendición y la prosperidad para todos ellos, aún para los hijos. Alejandro está en la oración nuestra también. Carito y todos los niños, Zacarías, Olivia y Jordi, están en nuestras oraciones. ¿Quién más? Olguita y Mercedes, un par de mujeres empresarias hermosas, las amamos. Ese es el amor de Dios, porque uno llega a amar personas por como son personas muy especiales para con nosotros. A ella, al esposo, a Alfredo, a los dos muchachones que tienen. No, son una familia increíble. Yolandita Jiménez, te bendecimos, hija. La bendecimos. Oscar Ramírez, un empresario del reino. Te bendecimos, Oscar. Oramos por ti permanentemente para que el Señor cada día te bendiga aún más. Aún más. ¿Quién más? Moisés y Rocío, Rochi para nosotros, sus tres muchachones, Dani, José, Gabrielita, todos los amamos, oramos por ustedes. Yuri Escudero, oramos también por todos ustedes, por sus hijitas. En fin, Zulima Yáñez, allí en Cúcuta, pa'lante muchacha, pa'lante. José Silva, muchacho, te amamos, te respaldamos en oración. Espera en el Señor siempre. Oscar Ramírez, ya hablamos de Oscar. Otoniel y Sonia allí en San Gil, un par de médicos amorosos, increíbles, los amamos. Un día estos vamos a ir a visitarlos. Ella se ríe cuando yo digo un día de estos, es que un día de estos, dice ella, puede ser dentro de 5 años, 10 años. No tanto, no sea exagerada. Los amamos y vamos a ir. Íbamos a ir en estos días, pero algo pasó por las carreteras, algo pasó, no sé, algún problema hubo, habían paros, en fin. Xiomarita Sosa, te bendecimos. ¿Desde hace cuánto? Nos conocemos de hace más de 30 y tantos años y tenemos corazón grato para contigo. A mis hijas, a Jimenita, a Marcela, a Paulita, a mi hijo Andrés, a todos los bendecimos en este día, a Amparito y Guillermo, par de viejos amados, Luz Marina Toro, la abuela,
tiene sus 2 nietos preciosos. ¿Cómo crecen de rápido? ¡Wow! Y bendigo a sus hijos y a toda su casa. Dios les bendiga a todos de gran manera. De pronto se me escapan muchos de ustedes. Los Dufo, Blanca y Harold, oramos por todos y cada uno de ustedes. La familia Rubiano, las Rubiano también, Jorge Dufo, Yolanda, todos ellos. Liliana y Jorge en el Ecuador nos siguen, nos aman. Uf, no sé, tanta gente preciosa en el Ecuador mismo. ¿Quién? La pastora Sandra, la bendecimos desde acá. Yuri y Sergio, claro, en fin, son tantos amigos. Mauricio y Giovanna, sí, no sé, todos ustedes los llevamos en el corazón y los bendecimos. Gracias, te damos, Dios, por cada una de esas personas, Señor, que han abierto su corazón, han mostrado su corazón para nosotros. Por cada uno de ellos, Señor, por cada uno de los que está al otro lado, escuchándonos, viéndonos, te damos gracias, Dios, porque es a través de esas personas que nosotros seguimos adelante predicando la palabra. Así sea uno solo, no importa, pero no es uno, son muchos, son cientos de personas que oyen la palabra que el Señor pone en nuestra boca y en nuestro corazón. Yo en este día los bendigo con toda bendición y que la paz y la Pascua del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Terminen de pasar un fin de semana tranquilos, en paz. En la paz del Señor. Nos vemos el domingo, que es domingo cuando celebramos la resurrección del Señor Jesús. Y tendremos la cena del Señor. O sea que prepara tu casa, tu familia, prepara el pancito ahí en tu casa, prepara el juguito de la uva. Si tienes vinito, bueno, no importa. Lo preparas y reúnes la casa, la familia, porque vamos a tomar la cena todos en familia. Dios les bendiga, que pasen un bonito, un precioso día en este día. Dios les bendiga y Dios les guarde.